Buenas tardes, señores. Lunes, día del arrepentimiento aquí en Pregunta Médica. Solicitamos esta semana a los médicos internacionales amigos que nos mandaran varias secuencias de la enfermedad esquizofrénica. Tristemente, en un programa de fin de semana, a un médico que cuestionaron, que no tiene título ese señor, pero que es amiga de la productora, hizo una definición, una exposición triste de la que es la esquizofrenia. Y aquí tenemos el lema que lo que tú no puedes enseñarle a un niño de 5 años, ni tú mismo lo sabes. Por eso, en nuestra sección de medicina general, que todo médico general debe conocer eso, porque se puede presentar, y tú como médico especialista de cualquier área, no necesariamente tendría que ser psiquiátrico, tendría que ser un psiquiatra, poder entender esas manifestaciones y poder aglutinarla en lo que pasó en Naco. Con ese esquizofrénico, donde a la población le faltan muchas informaciones educativas. Dice el padre que hace 10 años que está con esa enfermedad. Y uno se pregunta, ¿cuántos años tendrá ese señor? Yo le he hecho 45 o 50 años. Si tiene 10 años, es improbable que tenga lo que están diciendo, porque la esquizofrenia se presenta no antes de los 15 años, ni después de los 30. Es entre 15 y 30 años que se presenta. Entonces, ese no tiene 40, no. Ese no tiene 40, ese señor. Parece tener más edad. Y precisamente la falta de políticas públicas, la parte de asistencia a las enfermedades demenciales es una de nuestras debilidades. Y la esquizofrenia es el verdadero loco. Es el verdadero loco. Usted ha oído otras demencia senil, que habló disparate, pero ese es el loco en persona. Ese tipo de pacientes. Porque están de la enfermedad mayor del área mental. Y es que precisamente la palabra esquizofrénica, de la esquizofrenia, significa una separación de la realidad. Una separación de la realidad. Que en base a 10 videos que yo estuve para llevarle eso, para que mi pueblo entienda, yo la dividí en dos. Aquellos que tienen problemas negativos vinculantes a la esquizofrenia y aquellos que tienen ideas delirantes o alucinaciones
Oye, ahí están los dos conceptos. El que tiene ideas negativas, ese no agarra tratamiento. Ese no agarra tratamiento. El que tiene ideas negativas. El que tiene ideas delirantes o alucinaciones, hay medicamentos antipsicóticos que tú con un tratamiento medicamentoso y un psicólogo puedes controlar la situación. Ahora, el que tiene ideas negativas, efectuales, como le dicen los amigos que nos mandaron, me pasé el fin de semana analizando eso. Síntomas efectuales, eso no tienen cura. Eso no tienen cura. Y eso pasa muy frecuente. Por eso les voy a hablar de esos efectos negativos que no tienen cura. No son antipsicóticos. Y aquellos que son psicóticos, como las ideas delirantes y las alucinaciones, que con tratamiento podríamos controlar la enfermedad, apoyo familiar, podríamos controlarla. Pero aquellas efectuales no conocidas en el país, porque aquí no salen de la paranoia, no. Hay pacientes que tienen los signos negativos de la esquizofrenia y no tienen ni la delirante ni las alucinaciones. Por eso cuando revisé los videos de ayer tarde, me comuniqué con mis amigos psiquiátricos. Mis amigos psiquiátricos no son psiquiátricos, sino psiquiatras que tengo, y me dice, tú has dado en lo correcto. Tú has dado en lo correcto. No es cierto, en base a lo que yo estudié, que el esquizofrénico sea agresivo, aunque haya matado a una mujer. Lo que pasa es que el nivel de ansiedad creado, el nivel de ansiedad que crean, los lleva a eso. Pero son seres desconectados de la realidad, que dan pena. Desconectados de la realidad. Ahora, sin una respuesta de la sociedad, sin políticas médicas incluyentes en el área mental, como está este país, en un momento pueden llegar en problemas de ansiedad extraordinario y convertirse en ese agresor. Lo que les estoy diciendo no es 100% absoluto. Si usted quiere, puede buscar por ahí y luego usted me llama. Y me dice, sí, son agresores. El esquizofrénico es agresor. Y usted me va a explicar por qué. Pero la revisión sobre el tema que recibimos en el día de ayer es vinculante a una desesperación donde tú estás desconectado de la realidad. Y es precisamente en esta etapa, porque todos los esquizofrénicos no son iguales, en esas etapas
que son las más frecuentes. Las más frecuentes, que no son las ideas delirantes o las alucinaciones. Entonces vamos entonces en el contexto educativo. En el contexto educativo. Rafa, yo voy a llegar hasta las 3:30 explicando. No quiero anuncio. Pues yo quiero que se ventile esto y que tengan una información y que usted pueda determinar una situación en la casa. Es la demencia más grande que hay. Es el trastorno mental más grande. Eso es grande. Porque si son efectos negativos, empiezan tempranamente. No es el viejito que le dio Alzheimer o demencia senil, no es ahí. Es entre 15 y 30 años. Signos efectuales o negativos. La persona empieza con un aislamiento social. Se aísla. Y se aísla sutilmente. Sutilmente. Porque se acuesta en un rincón o se acuesta en una cama y no se mueve de ahí. No hace la interacción social. No hace la interacción sexual. La interacción social. Me motivó eso porque vi la pobre intervención que hizo el impostor en un programa en el fin de semana que dicen, no ha aclarado eso, que allá en Estados Unidos no encontraron título de él. Oye, yo no soy psiquiatra, pero tú puedes estudiar porque tú te graduaste de médico y explicarle a la población qué es la esquizofrenia. Eso es para votarse, pero es un enganchado. Es un enganchado, definitivamente, me di cuenta. Lo que pasa es que es amigo de esa, son amigos, porque esa amiga ha evidenciado otros médicos falsos, pero a ese ni lo toca, pues son amigos. Aquí es de amistad, entonces a ese no lo toca, pero ese, Manola TV, dijo que se metió en la universidad, que él dice que se graduó de psiquiatría y no encontró ni un papelito de él. Entonces, por eso esa pobre explicación que yo me tengo que encontrar para explicar este trabajo. Explicárselo al pueblo. Porque mi objetivo yo decía que mi objetivo a la educación médica no pretende laureles. Porque Acroarte son un grupo de bandidos que van a una oficina y eligen todos los años las mismas personas de la televisión. O sea, no es el pueblo el que elige cuáles son sus artistas más destacados. Por eso nunca me ha interesado. Porque es un grupo de gente que... ¿Y cómo tú crees que puede tener credibilidad? Un grupo de gente que se reúne en una oficina y dice, estos son los del año. Ese es un consenso del pueblo. Pero vuelvo a ver si ese señor me mira para que él vea lo que es una explicación acerca de la esquizofrenia. Y se la está haciendo un médico que tuvo contactos muy especiales
con psiquiatras. He tenido toda mi vida los amigos míos, la mayoría, Secundino Palacio y otros psiquiatras, muy amigos míos, eligieron esa profesión y uno ha tenido que conversar con ellos en Peña. Entonces me voy a los signos negativos entre 15 a 30 años en que aparece esta enfermedad. Rara vez después de los 30 años. Rara vez. El que no están presentando es un viejo, rara vez. Entonces, una es la parte social. El tipo si ahí será. No le interesa nada. No le interesa nada. Se aísla. Otro signo negativo. Pierde la concentración. El tipo no es capaz de hilvanar ideas para hacer un proyecto, mucho menos para trabajar. Él no se concentra. Si le dieran un trabajo, él no sabe que tiene que bañarse, que tiene que coger un autobús, nada de eso. Una falta de concentración. Van dos, esos nuevecitos, no como ese, amiga del Señor, que no ha podido demostrar. Entonces, el tercero, ya dijimos, se aísla de lo social. Ya tenemos que no tiene motivación, que es lo mismo al no tener concentración, no tiene motivación de nada, coincidiendo con su aislamiento. Van tres. Antisocial, no tiene motivación y no tiene concentración. Eso es peligroso. Eso crea un nivel de ansiedad porque la palabra esquizofrenia viene de esquizoide, una división con la realidad, se está desconectando. Esa falta de concentración, esa falta de motivación y de capacidad para relacionarse. Eso es un aislamiento total. Y crea un nivel de ansiedad terrible. Terrible. Y eres capaz de todo porque todo te da igual. Cuarto, no tiene capacidad de empatía. El tipo no reacciona con nadie. No le importa el vecino que hay allí, ni le interesa. No tiene capacidad, no le interesa la sonrisa de un niño, nada, porque eso está acorde con esas motivaciones. Que no tiene motivaciones, que no tiene concentración, que no tiene nada. No tiene capacidad de empatía, ni le interesa quién vive ahí, ni va a buscar de que un tercer piso, de que para darle a fulano, nada de eso. Es el nivel de ansiedad que lo lleva a eso. Para entrar ahorita a la paranoica de ideas delirantes y alucinaciones que son totalmente diferentes. Sigo. Se pierde su capacidad ejecutiva. ¿Qué es su capacidad ejecutiva? Bañarse, andar limpio.
O sea, ser un autogestor. La persona es autogestora de sí misma. Esas son funciones ejecutivas de personas que están normales, que tienen que bañarse. Pierde la capacidad ejecutiva, o sea, de resolver problemas concernientes a los problemas personales que se le puedan presentar a cualquier persona. Que tú entiendas que no puede andar descalzo. Por ejemplo, en la casa, la función ejecutiva es que cuando se daña la cisterna, alguien pensante piensa en acciones ejecutivas, mandar a buscar plomero. Todas esas cosas se pierden en ese tipo. Y ahí no hay tratamiento. Y los psicólogos hacen poca cosa ahí. Entonces, ese tipo entra en un nivel de ansiedad. Es un aislado. Eso es un problema de salud pública mental. Esos tipos hay que vigilar con 100 gente. Porque es desviado de la realidad. Entonces, paso, después de todo, 5 síntomas negativos que abandonan lo cognitivo. El tipo está solo. El tipo está solo, no tiene motivación, su mamá lo saluda, ¿qué sabe? Oye, esto es una cosa increíble. Por eso esta es la enfermedad mayor de esquizofrenia. Porque es un desquiciamiento, es una falta de conexión, es la palabra, con la realidad. Entonces, las alucinaciones, porque es que como él no tiene capacidad, lo que se mete en la paranoia, que son las alucinaciones mandato, pero también informaciones que tú ves que entran en las alucinaciones y que entran en los delirios, que pueden ser visuales, pero que solamente la persona lo ve. Pueden ser visuales, un cuchillo que solamente lo estás viendo tú, que te está apuntando. Auditiva, tú oyes a alguien que te está persiguiendo o que te está buscando. No creo que tuviera eso. Esos tipos están en un estado de desesperación. Alguien, esas auditivas, que son cosas inexistentes, cosas que no existen, pero tú la estás oyendo, tú nada más, tú la estás mirando. Y olfatorias, cosas que tú huele, olfatea, que nadie de lo que te rodea dice, no, aquí no hay ningún olor a eso. Esas son las alucinaciones que son
irreales. La del Quijote de la Mancha, de los molinos, fue una distorsión de la realidad. Pero los molinos eran molinos. Pero él tuvo una alucinación óptica, así que se llama, deformó la realidad, pero era un molino. No era que él era esquizofrénico, una alucinación óptica. Le podía pasar al que se enamora, una alucinación óptica, igual que la del Quijote. Que él creía que los molinos eran gigantes, pero realmente habían molinos, lo único que él creía que eran gigantes. En la alucinación, en el delirio del esquizofrénico, en el delirio del esquizofrénico, son situaciones irreales, por eso entran dentro de la paranoia, irreales. Y que estas son las más fáciles. Eso es lo que tú tenías que decir, mi hijo, en ese programa. No va a pasar vergüenza. Después de esa denuncia, ese señor no debería ir a ningún programa. Porque Manola TV dijo que él no tiene título de psiquiatra. Lo que pasa es que aquí todo es en llave. Que vayan a buscar todos los míos homologados, los míos. O sea, ratificados por la MESI. Tanto de la especialidad de la subespecialidad. Por eso fue una explicación que yo digo, bueno, no, yo no quería ninguna expectativa. Entonces, estas alucinaciones y delirios son inexistentes. Y tienen la característica con los otros signos negativos, que esos signos negativos no tienen solución. El paciente se cansa de ir al psicólogo y al psiquiatra. Pero los tipos paranoicos con alucinaciones y delirios, que son psicóticos, con medicamentos, una terapia familiar y psicólogo, pueden controlarse. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Porque hay mucha esquizofrenia de personas que están recibiendo su tratamiento. Y los medicamentos antipsicóticos le han dado muchos éxitos a los psiquiatras. Y han tranquilizado la vida de esas personas. Dicen que hasta lo curan. Muchas personas con tratamiento antipsicótico. Pero estos negativos, eso no se curan. Te puede ir 20 veces a donde quiera, que es pérdida de la actividad social, falta de concentración, falta de motivación, nada le produce empatía y es como un ser inservible, no tiene
acciones ejecutivas. Para que el pueblo entienda que son acciones ejecutivas, es que yo como padrón de la casa, el patrón de la casa, se daña la cisterna y yo llamo al plomero. Ellos no tienen acciones ejecutivas para su persona. Entonces, eso entra en una etapa de ansiedad terrible. Es decir, que uno no se cura, porque no todas las esquizofrenias son delirantes o paranoia alucinatoria o negativa, no todas, hay diferentes tipos. Y ese tipo que yo describí en relación a los síntomas y a la tercera fase, que es la delirante, y a la alucinatoria, una se controla y otra no. Entonces eso es explicar, eso es explicarle al pueblo. Es decir, amiga, que cuando usted vea a ese joven que se desligó, se sienta por ahí, tienen poca capacidad de concentración, porque en personas jóvenes de 15 a 30 años que no tiene motivación, que no tiene concentración, que no tiene empatía. Empatía es ver un niño que bonito, vecina, ¿cómo está usted? Nada. Ah, pero es muy bueno meterlo en la paranoica que se metió. ¿Por qué? Porque el origen de todos los males es la ignorancia. Nadie te puede contrastar ideas. Contrastar ideas, no, nada. Después tú lo dijiste ahí. No. Entonces, es mi deber en estos tiempos. Es mi deber con Dios explicarle a este pueblo. Parece que yo estoy aquí por un tiempo. Para esos falsantes, usted dice, mire, usted no se puede explicar. Y tienen la población loca. Entonces, guarden este video, que eso sí es edificante. Dividiendo esas partes donde un paranoico con alucinaciones que son inexistentes o delirios inexistentes, con tratamiento puede controlarse. En mi pueblo había uno que se desaparecía, no lo voy a decir porque es que allá hay mucha gente que ve el programa, que se desaparecía y venía con ideas inexistentes. ¿Y qué te ha pasado? Hasta las 45 a la música, porque quiero dejar esto bien sentado. Hoy no quiero anunciar nada más para eso, educativo. Hoy viene en mi función de maestro. Entonces, él era... Si yo digo quién es, en Inver de una vez lo buscan. Él se iba, él se desaparecía. Y tenía mucha actividad social. Fíjate, si era un paranoico. Es de los negativos, no tienen actividad social. Si ese es paranoico, el que mató a la señora y hirió a otra gente, ese tenía actividad social, porque el paranoico sí tiene actividad social. Lo único que hace es alucinaciones.
Ese interactúa. Y este venía en el parque. Él era como una especie de pararse en los grupos, para hacerle la vida agradable a uno que no quiere acostarse temprano, porque en los pueblos a las 10 de la noche todo el mundo está acostado. Yo no sé ahora. Me dicen que eso ha cambiado mucho en Puerto Plata, pero a las 10 era todo el mundo. Entonces, él como dormía de noche, de día, de noche, temprano en el parque. Pues ya durmió. Amanecer. Entonces, mientras él encontraba coro allá, eso era una felicidad para él, o sea, era social, un paranoico sociable. Vean que ¿dónde tú? Ay, iba a decir el nombre yo. ¿Y dónde tú estás, muchacho? Yo me fui a Santiago. A Santiago, sí. Entonces, era la casa de... Me llevaron ahí a... Un militar ahí tenía una casa grandísima. Me dijo como que yo le caí simpático. Ese no es de los síntomas negativos, es un paranoico. Pues, toda cosa es inexistente, solamente él. Que no es ese señor, que dio la puñalada. Entonces, y sin tratamiento, el pobre, pero ¿con qué dinero? ¿Con qué dinero podría tener tratamiento antipsicótico? O sea que él estaba en sus aguas explicando. Entonces, me dice allá el señor me cogió confianza. Y yo era que mandaba en esa casa, toya. Pero tú no sabes. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú estás aquí si estaba también allá en Santiago? O tú no sabes que la mujer se enamoró de mí. La esposa del militar se enamoró de mí. No me diga. Y esa señora me dijo que si yo me iba, me mataba. Yo tuve que salir en la madrugada, brincarme por las paredes, porque esa señora se enamoró tan locamente de mí que me decía que me mataba. Miren que no es agresivo lo que yo digo, esquizofrénico, no es agresivo, ni nada de eso. El otro sí está en agresividad porque tiene ansiedad, porque eso, los tratamientos antipsicóticos no le hacen nada. De falta de motivación y nada, porque están gastando dinero. Y la terapia ahí, familiar, le pueden ayudar mucho. No me digas, sí, yo tuve, y bien. Pero no tiene un chele, es lo que se acostó en su casa. Él acostado en su casa esos días, y le decía a su mamá, díganle que yo no estoy aquí a nadie. Y su mamá era apoyadora de él. No, él no está, él salió, creo que hizo un viaje, pero él está acostado en una casa humilde que tenían. No voy a decir ni el pueblo. Y a los 15 días él decide salir. Entonces, los delirios de él eran increíbles y no tenía tratamiento. Por eso que yo te digo, no, que esto es un paranoia, como dijo el tipo. No, ese ni tenía tratamiento.
Y él gozaba con hacer su paranoia. Su paranoia. Osvaldo Cepeda iba allá mucho frecuentemente. Y pegado aquí en la capital. A que Osvaldo Cepeda se llevaba joven para acá, para la capital. En 6 meses llegaba siendo militar allá. Porque era Osvaldo, el maestro Osvaldo Cepeda, estaba pegado, era pegado. Oye, uno se encontraba con él un día del arrepentimiento, así el lunes. Ese hombre está loco, que yo me vaya con él, que me va a hacer general en 6 meses. Le gustó la personalidad mía. Con todo, él me iba a dar todo. ¿Por qué no te fuiste? Tú no estás trabajando aquí. No. Yo aspiro a otra cosa. Y eso era cada presentación. Te digo que como las costumbres en los pueblos, a las 10 todo el mundo estaba acostado. Entonces, él era la figura principal de quedarse en el parque hasta altas horas de la noche, haciéndole la vida posible a los que no querían acostarse, pero que ya estaban desfasados de la hora de él, porque él durmió todo el día. Entonces, ese es el paranoico, con alucinaciones, con delirios. Entonces la otra semana venía, me están persiguiendo. Hoy la mujer nos mandó a unos guardias, amigos del Don, que vinieran a buscarme. Se ha desaparecido como 4 días, Yo tuve que esconderme. Y nosotros lo escuchamos, sobre todo lo que teníamos ilusiones por ser médico, pero después, luego ya que uno está en la terminación de la medicina, yo me encontré con una situación muy triste, que ojalá que eso haya cambiado. Yo fui al psiquiátrico que está en el 28. Yo vi esas personas con problemas demenciales en una situación muy difícil. Pero sí, mi amigo me lo saludan, Secundino Palacio, que dijo que iba a ser psiquiatra. Ese sí lo cogió. Porque el psiquiatra tiene una sensibilidad especial. Oye, es que está tratando con personas desvinculadas de la realidad. Porque todas las enfermedades demenciales se desvinculan de la realidad. Se desvinculan de la realidad. Entonces aquí hay muchos esquizofrénicos y muchos de la variedad que no tienen motivación y que son capaces de todo, que en un momento determinado la vida no les sabía nada y llegan en un momento de ansiedad que hacen de todo, pero no porque sean
el paranoico, que me están persiguiendo las voces, que uno no. Él lo decía con mucha tranquilidad. Hay unos guardias que el esposo se dio cuenta que la mujer andaba detrás de mí, pero eso era inexistente, totalmente paranoico. Eso era inexistente, que la mujer estaba detrás de mí. Es lo que está en su... tuvo 15 días acostado en su casa, y dime una cosa, iba a mencionar el nombre yo. Pobre hombre, nunca ha recibido, es un esquizofrénico pobre. Ese no ha matado a nadie. Un día, por poco lo matan porque, como él amanecía de noche en la calle, vio unos ladrones que se están metiendo. Y dijo, unos ladrones. Y le tiraron. Y le dieron un tiro, pero el tiro no fue mortal. Por eso un esquizofrénico, sin atención del Estado, sin política incluyente, nada. Un verdadero. Y la empatía de ellos, que aquellos no hacen, lo que tienen esos signos negativos de la esquizofrenia, no hacen empatía con nadie. El esquizofrénico hace empatía, y hace empatía al que le escucha el cuento. Porque nosotros lo que nos asombramos, pero y tú dejaste tanto dinero allá. No, es que no me sirve. Yo estaba en un estado de desesperación. Así que no voy a hablar más de esto. Ojalá que hayan entendido. Así que nos vamos inmediatamente en Pregunta Médica a una de las canciones bonitas del Día de los Padres. Suéltame. Hubo uno ahí en la UAS que me dio clase de psiquiatría. Un vive bien, profesor de la UAS, un vive bien, que el otro día dijeron su hoja de vida, extraordinario, un pluscuamperfecto en todas las áreas, pero no deja un legado a este país. No aportó nada a este país. 50.000 títulos, nada de este país. Parece como que la gloria del ser humano es personal. Nada. Nada ha dejado ese señor. Tiene un currículo. Eso es lo que yo digo, vive bien. Vive bien. Pero por la salud mental del pueblo, que la vida tiene sentido cuando tú le sirves a los demás, no cuando te sirves tú. Te vas lleno de gloria, pero aquí el enfermo mental deambula en las calles. La gente no tiene información entre lo que es un Alzheimer y una demencia senil. Esa demencia senil, vinculante a diabetes, a edad avanzada, que empieza a irse el juicio. No, inmediatamente es un Alzheimer. Porque el Alzheimer es una desvinculación con la realidad. El que tiene demencia senil conoce a sus familiares. El Alzheimer
desconecta a la persona. Ojalá le haya gustado a ustedes. Rafa, me cambia para fines de YouTube, me cambia la canción por otra que no tenga esos ruidos, por favor. Suéltame.